se llama Una visión como Jesús. Una visión como Jesús. Y te cuento, si yo fuera como estos coach baratos, estos que te estafan, que te palabrean, te diría que los 3 pasos que debes para forjar tu visión son: número 1, establece un propósito. Y te diría alguna frase como: es muy difícil vivir si no haces todo lo que puedas para descubrir cuál es ese propósito. Y suena así como místico, como wow, como lo que yo quería escuchar. Segundo, te diría: sé lo más específico posible acerca de ese propósito. Entre más específico seas, más lejos llegarás en tu visión. Y por último, te diría literalmente todo lo que quieres, algo tan cliché, pero que la gente paga por escuchar. Te diría: piensa en grande, piensa en grande. Y todo suena muy lindo, suena muy inspiracional, pero suena como algo nueva era, como medio barato, con esas cosas con ese símbolo. ¿Has visto como esos centros de meditación con alguien cruzado de piernas meditando, como algo así? Es más, por esa misma línea, muchas personas incluso se leyeron el libro El Secreto y se creyeron ese cuento de que si piensas suficiente lo que quieres, lo obtendrás. Ese libro que venden así como pirata por todos lados en la calle, que hasta sacar una película de eso. Ese libro que te hace creer que depende de ti que obtengas todo lo que has soñado si tan solo te dedicas a pensar y a dedicar toda tu mente y tu esfuerzo en eso, a pensar en cuánto lo quieres. Y hay toda una filosofía detrás de eso sobre cómo pensar en algo que te hace moverte hacia eso. Y claro, suena obvio, ¿no? Porque obvio, si piensas más en eso, le metes más esfuerzo y puede que lo alcances. Pero la verdad es que el secreto se vuelve el problema. Cuando te decepcionas porque por más que pensaste en eso sin parar, no recibiste el trabajo que tanto anhelabas. O llegó la noticia del doctor y no recibiste el diagnóstico esperado. O nos hicieron multimillonarios en ese negocio piramidal. Y la sencilla razón es que en la vida no siempre obtendremos lo que queremos. Y en algunos casos, aunque te dediques toda tu vida a tratar de alcanzarlo, en muchos casos no se logrará. Y seamos francos, la gente cuando se acerca a Dios y así como buscando sentido, buscando propósito, a veces llegan a Dios como si Dios fuera el genio de Aladino. ¿Has visto la película de Aladino ahí? Y que te concede 3 deseos y que debes pensarlo muy bien. Como si te dijeran: ok, cuando ores, piensa en grande, piensa en un sueño. Ahora, ese sueño, hazlo más grande para que lo pidas bien. Ahora, más grande. Y si no lo recibes, sacan esos versículos de contexto como es que no reciben porque piden mal. Y si no se cumple su petición, luego hasta la gente se empieza a sentir condenada, diciendo como: seguro estaré pecando en algo o no estoy pensando lo suficientemente grande. Y el tema es que ver a Dios como Aladino, como tu Aladino personal, nos desenfoca. Quiero decirte algo, que te pongas en el siguiente supuesto conmigo. Imagina, cierra tus ojos un momento, imagina que no eres, a ver quién está conectado, que no eres Lida, que no eres Keila, que no eres Flavia, que no eres Cristal, que no eres Jorge, que no eres Maritza, que no eres... Imagínate por un momento, cierra tus ojos, que eres un judío en Europa, en medio de la Segunda Guerra Mundial, y estás rodeado por nazis. Y de repente llegan todos los aliados para salvarte y sacarte de allí. Y obviamente un sentimiento como: wow, han venido a rescatarme. Pero en vez de eso, en vez de recibir ese rescate, en vez de acceder, de poner de tu parte e ir con ellos, les dices: no, señor, un momento, primero quiero que me arreglen esta herida y ahí recién me voy con ustedes. No, primero quiero que salven este negocio que me destruyeron los nazis. No, primero se llevaron a mi esposa para otro lado, quiero que restauren mi matrimonio y me pongan ayuda, si no voy con ustedes. No, primero, y hay gente que le dice al Señor: no, antes de servirte yo quiero que respondas mi petición primero, que mi familia vaya a la iglesia,
que me ayudes en esto, que me des esto. Y no nos damos cuenta que son como respuestas condicionadas, porque hemos sido criados y rodeados, vivimos en una época con una serie de acontecimientos, cultura, familia, educación, que forman nuestra mentalidad o gente alrededor nuestro que moldea nuestros hábitos incluso. Y todo lo que me pueda dar, y la gente piensa así, todo lo que me pueda dar una ayudadita extra, vale, ¿no? Buscamos sacarle provecho y metemos también a Dios en ese mismo saco. Y cuando finalmente no suceden las cosas, la visión que teníamos, cuando no sucede, cuando se empieza a estancar, no entendemos por qué no está pasando. Y luego de a poco empezamos a ceder, empezamos a seguir al montón y terminamos viviendo en frustración. Pero hoy quiero hablarles, queridos amigos, querida familia, querida iglesia, quiero hablarles de la verdadera y la única forma en que realmente tú puedes encontrar ese propósito en tu vida. Y es cuando entiendas que Dios es el que tiene este propósito, cuando entiendas que Él te lo quiere dar y Él quiere darte una visión de vida, un plan de vida, no para llenarte y acceder a todas esas peticiones, a esa lista de oración que tienes, que quieres, cosas que quieres que te ocurran, sino para que tú seas un soldado en su ejército, ganando su guerra, la guerra de Dios. Solo así entenderás para qué naciste. Y al final de tus días, cuando ya sea el tiempo de volver a casa, estés listo para recibir el reconocimiento de Dios por tu fidelidad hacia Él. Y voy a mencionar a 3 personas que se mantuvieron firmes en la visión que Dios le dio. El primero es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, más o menos en el año 30, había un hombre enviado por Dios, conocido en todos lados como Juan el Bautista. Podríamos decir incluso que el primer gran avivamiento cristiano comenzó con este hombre que tendría aproximadamente unos 30 años. Venían cientos a bautizarse con él. Cientos, multitudes le seguían y escuchaban su mensaje. Podemos decir, para todos los que quieren servir al Señor, los que quieren ser parte del ministerio, podemos decir, wow, él era una persona ministerialmente muy exitosa. Él era incluso excéntrico en su dieta, en su estilo de vida, en su vestimenta. Wow, podríamos decir que quizás hasta como que el ministerio había hecho que él tenga su vida resuelta. Tenía fama, era conocido por todos los creyentes. Su ministerio había despegado. Todos los que quieren servir al Señor, ¿no anhelan que quizás algo así un día te pase? El detalle en su estrategia quizás de popularidad cristiana es que Juan venía anunciando que venía alguien más grande que él y que él, a pesar de toda su fama, solo estaba preparándole el camino. Su plan personal, a pesar de que se vea así, como te lo acabo de mencionar, el plan de Juan no era ser una celebridad de la farándula cristiana, sino el ceder toda su fama, toda su influencia a alguien más. Eso en muchas iglesias, en cuanto a estrategia de liderazgo, no sonaría como muy bueno, como estratégicamente, ministerialmente. Y eso es justamente lo que él quería hacer. Él quería menguar, disminuir, para que la persona que venía pueda crecer más. ¿Y quién era esta segunda persona? Que es la segunda que voy a hablar. Es Jesús. Es Jesús. Luego vemos el momento de la revelación. Aparece Jesús y él comienza a predicar y su ministerio rápidamente, mucho más rápido que el de Juan, comienza a despegar y fue mucho más fuerte y tremendo que el de Juan. Y ahora toda la gente que quiere servir a Dios, que quiere conectarse más, que quiere empezar, ¿no? Que siente que tiene un llamado en su corazón, o quizás que dice, me gustaría participar, quizás ayudar a hacer algo en la iglesia. ¿No te gustaría que lo que Dios te dé, que el ministerio que Dios te dé sea más grande que el de otras personas? ¿Cuántos incluso anhelan que cuando te den un espacio para servir en el ministerio, te vaya mejor que incluso la persona que te lo dio? Entonces tenemos ahí a Jesús. Comienza su ministerio, comienza en Galilea a predicar y causa un impacto enorme.
que es básicamente todo lo que todo predicador anhela, ¿no? Que todos quieran oír sus mensajes. Y para ese momento Jesús, él era como la estrella del momento, era como la nueva revelación ministerial, él era el revolucionario que todos querían empezar a seguir, era el que apenas prendía Facebook y empezaba a transmitir, el planeta entero se detenía para escuchar y conectarse con lo que él quería decir. Y luego ya, con una gran fama, comienza a llamar, a invitar a personas puntuales a que se unan a su ministerio. Y en la cultura, en el tiempo de Jesús, la gente hubiese hecho fila para poder, se hubiesen peleado para poder ser elegidos como discípulos de un maestro famoso. Ahora te pregunto, si tú quieres servir al Señor, ¿cuántos les gustaría ser parte de una iglesia, de un ministerio enorme, o ser la mano derecha de un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un gran predicador, un gran evangelista? ¿Cuántos les gustaría tener la dicha de conocer a alguien así y ser incluso la mano derecha de esa persona? ¿Cuántos quieren ser parte de un ministerio que es seguido por multitudes? Todos los que saben que tienen un llamado, tienen un sentido de grandeza, de que hay algo más, hay algo grande que el Señor puede hacer con uno. Y cuando el ministerio de Jesús ya estaba en su momento más impactante, creciendo, causando sensación, Jesús empieza además a hacer los milagros más impresionantes que nadie jamás había visto. Él sanaba a gente por todos lados, liberaba endemoniados. Puedes imaginarte ya habiendo reclutado a sus discípulos, ellos viendo esto, sintiéndose tan afortunados de haber aceptado este llamado. Es como, me saqué la lotería. No pude haber caído en un mejor lugar. Puedes imaginarte a los discípulos así. Y vamos a ver en ese momento, ¿qué hizo Jesús frente a todo esto? Cuando la gente tiene delirios así de grandeza. En Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y es interesante que su reacción frente a todo esto fue apartarse e ir a orar, porque para Jesús todo el enfoque, toda la dirección, el renuevo, el refresco constante de su visión lo encontraba en la presencia del Padre. Él siempre fue muy, muy intencional en todo lo que él hacía. Vamos a ver cómo sigue el versículo 36. Fíjate lo que pasa ante este hecho que Jesús haya salido. En el versículo 36 dice: Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Puedes imaginártelo ahí, Jesús causando sensación y de repente se desaparece. Obvio, sus discípulos se preocupan. En medio de toda esta nueva atención, de toda esta nueva fama, a los discípulos se les había perdido su gallinita de los huevos de oro. Ahora, espera, no se rasguen sus vestiduras. Le dijo a Jesús gallina. No, espérate, ya se van a dar cuenta. Calma. No me escupan por el chat ahí. Vean conmigo. ¿Para qué lo buscaban los discípulos? En el versículo 37 dice: por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Todo el mundo. Ahora quiero detenerme aquí. Un predicador, un ministro de Dios, una persona llamada a servir al Señor, si su corazón estuviese centrado en recibir atención, en la fama, hubiese reaccionado ante las frases, se hubiese sorprendido, le hubiesen abierto los ojos como: todo el mundo te busca, todo el mundo me busca. Y como los discípulos diciendo: hey, hello, Jesús, ¿no te das cuenta? Ubícate, ahora eres famoso, o sea, hello. Y la verdad es que hay personas que cuando quieren entrar al ministerio quieren buscar la voluntad de Dios, y hay otras personas que en realidad quieren usar a Dios para conseguir algo o para conseguir sus metas personales. Evidentemente, en este caso, los discípulos estaban dejando seducir y le brillaban los ojos,
pensando en la fama que estaban adquiriendo. Ya se veían ministrando multitudes online y saliendo en las portadas de Facebook y todo el mundo dándole likes a sus muros y a sus páginas y reposteando sus videos en Instagram. Y quiero decirle, amigos, Dios tiene un plan para ti. Él tiene un llamado, Él tiene un ministerio en el que quiere que le sirvas. Pero si en algún momento tú llegas a pensar que eso es tuyo y que se trata de ti, ese es el momento en que tu corazón se va a llenar de ego. Cuando uno se desvía y uno piensa más en la atención que puede recibir. Hace un par de domingos compartí sobre Jonás y hablé acerca de cómo él quiso seguir a Dios, pero a su manera, cómo él quiso hacer ministerio a su manera. Quiso lo suyo. Cuando Dios lo llamó y le dijo lo que tenía que hacer, efectivamente él pensó primero en su reputación, en tener un ministerio bonito, pensó en usar su ministerio para servirse a sí mismo antes que servir a Dios. Pero la verdad es que el llamado de Jonás no fue para ser un pastor de multitudes, famoso, superestrella. No fue para codearse con la gente de la farándula cristiana. Bueno, ¿sabes con quién me tomé un café? Que salga su cara como portada de conferencias pseudo cristianas recontra usureras. El llamado de Jonás no fue ministerios de hoteles de 5 estrellas, salones VIP, de ofrendas que le transformarían las pupilas de los ojos en símbolo de dólar. El llamado de Jonás, amigos, fue el mismo llamado de Jesús, a hacer la voluntad del Padre, aunque signifique arriesgarlo y entregarlo todo. Toda su reputación ministerial, todo su estatus alcanzado, todo ego mundano. El Señor nos llama a rendirlo a Él. Es más, jamás te olvides. Esto es tan serio que la segunda tentación que el diablo usó con Jesús fue el de poder y fama. Vamos a Lucas 4, versículos 5 y 6. Dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Te fijas la tentación? Eras justo acerca de esto. Y mira la condición. En el versículo 7 dice, así que, le dijo el diablo, si me adoras, todo será tuyo. Pero Jesús aquí, consciente de que Él quería hacer la voluntad del Padre, Él no estaba dispuesto a ceder, no estaba dispuesto a perderse nada del propósito de Dios para Él. Así que le contestó, en el versículo 8, le contestó al diablo, le dice, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Aquí el diablo había estado intentando tentar a Jesús y Jesús lo venció. Así que quiero hacerte la pregunta, ¿cuántos anhelan que cuando el diablo te tiente, en vez de caer, en vez de ceder, tú seas capaz de mandarlo a volar así lejos, bien lejos, y decir, no voy a ceder ante esto, ante esto que me está endulzando el oído, no voy a ceder ante esto? Cuando el diablo tentó a Jesús, después que se acabaron las tentaciones, en el versículo 13, en Lucas 4:13, dice así, y Jesús ya venció toda esta tentación, dice así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Fíjate, me dice lo dejó y se fue y ya, dice lo dejó hasta otra oportunidad. La Biblia dice hasta otra oportunidad. Pero quiero mostrarte aquí y que te imagines conmigo y que volvamos a esta escena de Marcos en que ahí está Jesús con sus discípulos. Quiero mostrarte aquí que te imagines conmigo al diablo feo, malévolo, rondando a Jesús y buscando otra oportunidad para tentarlo. Y ahora, ya no con su cara fea de diablo, sino un poquito más sutil, susurrándole al oído otra vez, en el momento en que su ministerio estaba despegando, usando a los discípulos para endulzarle el oído con fama. En este versículo 37 que dice,
Todo el mundo te busca. Queridos amigos, es el momento en que muchos cristianos con llamado se desenfocan. Cuando oraste por una persona y se sanó y ahora eres el sanador. Cuando enseñaste, te palmotearon la espalda y volaron todos estos sentimientos diciendo, lo logré, soy un predicador. Cuando le diste una palabra acertada a alguien y ahora para esa persona eres el profeta. Cuando tocaste o cantaste por primera vez y al poco tiempo ya tienes un fan club, esa gente que se conecta a las transmisiones si tú cantas, y si no estás tú cantando se van a ver la transmisión de otra iglesia. Todas esas personas que cuando te fue bien, vienen, te inflan el pecho diciendo, todo el mundo, pero es que tú eres una persona tan llena de Dios. Amigos, esta era otra oportunidad, otro momento en que estaban tratando de desenfocarlo a Jesús. Y Él es nuestro modelo a seguir. Él quien no cedió, Él es quien no cedió ante la tentación. Y venció nuevamente la tentación, venció al diablo y a esa influencia y le respondió a sus discípulos en el versículo 38. Mira cómo responde Jesús. Le dice, vámonos de aquí, respondió Jesús, a otras aldeas donde también pueda predicar. No les dijo, fíjate que no les dijo, y este es un detalle muy importante, muy importante. No les dijo, me voy, sino le dijo, vámonos. Y eso, el vámonos, lleva una palabra implícita. ¿Sabes cuál es? Es la palabra juntos. Juntos, unidad. El Padre sabía que no debía estar solo, por eso le encargó y que haga un ministerio grupal con gente, donde Él también abra su corazón. Jesús, Él dijo, yo ya no los llamo mis siervos, los llamo mis amigos. El Padre sabía que no debía estar solo, para eso tenía los discípulos con quien compartía, les abría el corazón y les enseñó a que ellos sigan haciendo esto. Así que si alguna vez escuchas esas palabras que te dicen, no, tú no necesitas la iglesia, tú puedes solo. Si alguna vez escuchas eso, ten cuidado. Si alguna vez escuchas, no, pero es que yo no necesito rendir cuentas en mi vida, ten cuidado. No, febrero, mes de entrenamiento, si yo ya sé. Ten cuidado. Es el diablo tratando de desenfocarte. ¿Te imaginas por un momento si Jesús hubiese cedido? Hasta sonaba como una buena excusa. Pero si aquí me reciben, o sea, tiene sentido lo que mis discípulos me dicen, mejor me quedo aquí en Galilea. Aquí sí saben apreciar mi llamado, en este lugar sí saben, no, en ese lugar no saben apreciar, aquí sí saben apreciar mi llamado. Mejor me quedo aquí en Galilea y armo mi pequeño reino aquí. Jesús no estaba interesado en hacer un ministerio dependiente de la opinión pública. Es más, Él no le preguntó a sus discípulos qué querían hacer. Jesús oró y discernió. Y por eso muchas veces los líderes no preguntan. Y si lo hacemos es para escuchar la opinión, pero todo esto lo llevamos al Señor y discernimos. La visión que Dios nos da es más importante que lo que la gente quiera. Y hay momentos en que el diablo va a tratar de cambiar eso para agradar a la gente más que a Dios. Fíjate lo que dijo una vez Henry Ford. Esta frase me encantó. Dice, si le hubiese preguntado a la gente qué era lo que ellos querían, me hubiesen respondido, queremos caballos más rápidos. Si Jesús se hubiese movido por sentimientos y no por llamado, si se hubiese movido por hacerle caso a la gente, probablemente, y se hubiese quedado en Galilea, probablemente el mensaje todavía ni siquiera llegaría acá a Lima. De la misma forma se estancan y por eso les llamo la atención. Tengan cuidado, querida iglesia. De la misma manera se estancan cientos de llamados
a diario cuando los cristianos eligen ceder ante la tentación de agradar más a los religiosos que a Dios. Ay, gracias a Dios, en este caso no pasó así. Y Jesús fue fiel y obediente a Dios hasta el final. Y él añadió, en esta porción de la Biblia, él añadió como la cereza del pastel. Él termina diciendo categóricamente lo siguiente. Él dice, para esto he venido. Sentido de propósito. Cuando tienes sentido de propósito, la fama temporal es insignificante. Él nunca puso su ego ministerial por encima de la visión que el Padre le dio. Él cumplió su propósito. Y mira cómo termina el versículo 39. Dice, así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Que fue finalmente lo que no le agradó a los famosos, a los maestros famosos, a los líderes espirituales famosos de la época, que los irritó a tal punto que cada vez que se encontraban con Jesús buscaban hacerlo caer. Llegaban con preguntas capciosas, con trampas, y Jesús, por no ceder ante esa tentación de entrar en la farándula cristiana, él, por no llevarse bien con las estrellas religiosas del momento, ¿sabe lo que pasó? Lo crucificaron. Lo crucificaron. Y tú y yo sabemos el resultado. Por hacer la voluntad del Padre, por ser obediente a Dios hasta el final, Él lo resucitó, lo llenó de gloria, lo sentó a su derecha y nos trajo salvación a todos los que vayamos a Él. Entonces tenemos a Juan el Bautista, que fue obediente hasta el final, hizo la voluntad del Padre. Tenemos a Jesús, que hizo nuestro Señor, nuestro Salvador, que hizo la voluntad del Padre. Después, más adelante, cuando empieza la iglesia, mucha gente viene a Dios. Tenemos a Pablo. Tenemos a Pablo. Y mira, cuando ya él es el apóstol Pablo, mira cómo comienza la carta a los Efesios. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y cuando uno lee esto, al ver cómo comienza esta carta, uno pensaría en el tremendo honor y calidad de persona que está escribiendo esto, que alguien sea llamado apóstol. Pensamos así como en términos de santidad, pero la verdad es que así pensaría cualquiera que no ha leído la historia de Pablo. Justo acerca de este versículo hay un comentario que me gusta mucho, de William Barclay. Él dice, justo acerca de esto, él dice lo siguiente, dice, Pablo continúa diciendo que es apóstol por la voluntad de Dios. El tono de su voz no es aquí de orgullo, sino de simple admiración. Hasta el final de su vida, Pablo estaba maravillado de que Dios hubiera escogido a un hombre como él para hacer su obra. Un cristiano nunca debe llenarse de orgullo por la tarea que Dios le asigna, sino llenarse de admiración, de que Dios le haya tenido por digno de participar en su obra. ¿Por qué? ¿Por qué Barclay dice eso? Queridos amigos, entendamos, Pablo fue, antes de llegar a Cristo, un asesino de cristianos. Pablo, como comienza la carta a los Efesios, diciendo apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, él estaba queriendo decir cómo Dios pudo haber tenido tanta gracia con un pecador tan terrible. Él está agarrándose la cabeza diciendo, Señor, yo no merezco tanta gracia, no merezco tanto honor. Pablo está escribiendo con un corazón posicionado en humildad. Él está escribiendo incluso desde la cárcel, agradecido a Dios por estar con vida y desde la cárcel tener la oportunidad para seguir sirviéndole. El día que entendamos que ser cristiano jamás tenía como intención que consigamos todo lo que queremos, sino lo que necesitamos, ser salvados por gracia, rendir nuestras vidas a Él, encontrar propósito viviendo en Él, en agradecimiento por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace y todo lo que Él hará en tu vida. Para terminar, quiero decirles la siguiente frase. Vivir en oración, con un corazón humillado, rendido a Jesús,
nos mantendrá enseñables y en el centro de su voluntad. Así que, querida familia, queridos amigos, si de alguna forma tú sientes que habías estado perdiendo el rumbo, con ganas de servir al Señor o con ganas quizás de conectarte con algún ministerio, quizás nunca has servido, quizás no sabías cómo era, no sabías de qué se trataría y de alguna forma el diablo estaba queriendo venir a desviar el propósito, a desviar el enfoque con el cual querías servir, o quizás estabas sirviendo ya y el diablo estaba queriendo llenarte de ego, de orgullo. Si hoy te das cuenta que estabas empezando a perder el rumbo en tu corazón, querida familia, todavía es tiempo de enderezarlo. Vuelve al camino, vuelve al proceso de ser discípulo. Elige en tu corazón ser enseñable otra vez. Vuelve a empezar con lo más sencillo del Evangelio. Comparte con otros la buena noticia. Pon tu mirada en Jesús. Él te está llamando. Él te está llamando, sin importar la condición en que estés en este momento, para que junto a Él puedas descubrir ese propósito, ese llamado en esta tierra. No desperdicies un solo día más. Así que quiero animarlos, porque a todos nos afecta esto, a todos el diablo viene y nos tienta y nos dice cosas y trata de desenfocar. Quiero animarlos a que todos juntos, especialmente oremos por esta nueva etapa que viene en la iglesia, en que mucha gente va a comenzar a servir en diferentes ministerios. Estamos entrenando para eso. Kelly y yo siempre decimos que nosotros no somos celosos con el ministerio. No queremos, no, estoy solo. No, queremos entrenar a la gente y queremos soltarlos para que hagan, y queremos acompañarlos en todo el propósito para que lo hagan bien, pero si en algún momento de ese proceso el diablo está tratando de desenfocarte, es tiempo de reconocerlo, de ser honesto delante de Dios y acercarnos a Él juntos en humildad, en humillación delante de Él, pidiendo perdón y rindiendo una vez más, porque esto es de todos los días, rindiendo el orgullo y decirle: Dios, no más a mi manera, no más a mi manera. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Quiero terminar leyendo el siguiente versículo de Hebreos. Si por alguna forma sientes que no te podías acercar a Dios o te estaba costando rendir tu orgullo a Dios, quiero leerte el siguiente versículo de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Oremos. Señor, venimos delante tuyo, diciendo que te necesitamos, así como Jesús, así como tú en diferentes momentos te encontrábamos apartándote del montón y encerrándote solo a tener un tiempo íntimo con el Padre. Así queremos que sea este momento, Señor. Señor, nos apartamos de todo. Alejamos ahora en el nombre de Jesús toda distracción, todo desenfoque. En el nombre de Jesús lo reprendemos ahora y nos centramos en ti, Señor. Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Ven, llénanos de ti, Señor. Muéstranos el rumbo. Muéstranos el rumbo. Queremos seguirte, Señor. Queremos servirte. Queremos hacerlo con todo el corazón y queremos dedicar nuestras vidas a ti, Señor. Te amamos. Lo reconocemos.
te amamos y abrimos el corazón diciendo, Dios, te amamos, pero también somos tan imperfectos, Señor, y necesitamos de tu ayuda para poder lograrlo, para poder seguirte. Así que nos volvemos a ti, Señor, y ponemos todo orgullo que nos impida relacionarnos contigo con tranquilidad, Señor. Todo sentimiento de superioridad, Señor, lo ponemos delante tuyo. Y decimos, Señor, sin ti no puedo. Te necesito, Señor. Padre, también queremos pedirte perdón por todo sentimiento de superioridad ante otros hermanos en la iglesia. Todo sentimiento de creernos mejores cristianos. Todo sentimiento de creernos que hemos alcanzado ciertos premios por nuestros méritos, Señor. Queremos pedirte perdón por eso. Y rendimos nuestros corazones delante tuyo y reconocemos que te necesitamos. Y pedimos, Señor, que quites toda vanagloria, todo orgullo, todo ego, Señor. Quítalo. Quítalo, Señor. Porque todo esto es por gracia, Señor. No nos olvidamos desde dónde nos has rescatado, desde dónde nos has sacado, Señor. No nos olvidamos nuestra condición de pecadores antes de conocerte. No lo olvidamos, Señor. Lo llevamos con nosotros para estar agradecidos a ti, Señor, y poder decir, tú me salvaste. Tú me salvaste, Señor. No merezco tanto amor. Y no me queda otra, Señor, que vivir en agradecimiento a ti, Señor. Vivir en gratitud, en amor, en pasión por ti, comprendiendo que tú entregaste tu vida por nosotros, Señor. Espíritu Santo, ven ahora a sellar estas palabras en nuestro corazón. Ven ahora a llenarnos de ti. Ven ahora, si alguien está pasando por un tiempo en que necesita una corrección en su corazón, así, Señor, quiero pedirte en nombre de Jesús que ahora traigas convicción de las acciones de su corazón. Sea suave, sea sutil o sea incluso el haber llegado a murmuración, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú traigas convicción, Señor, de que en ti hay gracia y misericordia. Si uno se arrepiente, Señor, y nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti y nos perdonamos unos a otros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor.